La tragedia comenzó a tomar forma el 22 de mayo de 2025, cuando Lorena Jacqueline Morales Valencia, de 28 años, salió de su hogar por la mañana y jamás regresó. Desde ese instante, la vida de su familia se dividió en un antes y un después. Ese mismo día, alrededor de las 9 de la mañana, una cámara de seguridad en la avenida Panorama registró una escena perturbadora. Juan Antonio N., quien había sido jefe de Lorena, descendía de un vehículo cargando un bulto envuelto en bolsas negras. Con evidente esfuerzo, lo subió por las escaleras del edificio donde vivía y desapareció tras su puerta. Más tarde, a las 6 de la tarde, las cámaras volvieron a captarlo. Esta vez descendía con una maleta gris que colocó en la cajuela de un automóvil blanco antes de alejarse del lugar. Lorena había trabajado en un restaurante propiedad de Juan Antonio. De acuerdo con su madre, él no toleraba un rechazo. Le insistía constantemente para que regresara a laborar con él, y tras su negativa, comenzaron las amenazas. La última vez que tuvo contacto con su familia, les confesó que se sentía observada, que tenía miedo. Ese mismo día, la desaparición fue denunciada formalmente ante la Fiscalía de Guanajuato. Pero mientras las horas y luego los días pasaban, ninguna medida se activaba. Ni el protocolo ALBA, ni órdenes de cateo, ni detención preventiva. Lo único que parecía avanzar era la investigación informal que llevaron a cabo los propios familiares y vecinos. Fueron ellos quienes compartieron los videos en redes sociales. La indignación colectiva no tardó en prenderse como una chispa en pasto seco. Millones de personas vieron las imágenes donde se notaba a un hombre cargando algo que parecía un cuerpo. Y millones más se preguntaron por qué, si era tan evidente, no se estaba haciendo nada. Mientras tanto, la familia de Lorena no descansaba. Caminaban por hospitales, barrían lotes baldíos, revisaban márgenes de ríos, pegaban carteles en postes, repartían volantes, suplicaban a los medios de comunicación, gritaban en redes. Cada minuto que pasaba era una carga más para una madre sin descanso, una hermana que marcaba a un celular apagado y una comunidad que comenzaba a despertar. Lo que pasaba con Lorena no era un hecho aislado. La fiscalía permanecía en silencio. Solo hasta que los videos se volvieron virales y el caso explotó a nivel nacional, Juan Antonio fue llamado a rendir declaración. Lo detuvieron finalmente el 3 de junio. Habían pasado ya 12 días desde la desaparición, 12 días que marcarían la diferencia entre buscar a alguien vivo o encontrar lo que ya nadie quería confirmar. Las sospechas eran muchas. Su comportamiento errático, las advertencias previas de acoso, los intentos por justificar el contenido de las bolsas negras, las amenazas a vecinos. Incluso la portera del edificio había dicho que le ofreció ayuda mientras él subía aquel bulto. Todo apuntaba a una misma y terrible conclusión que la sociedad ya empezaba a asumir. La presión social se multiplicó. Colectivos de mujeres, periodistas, ciudadanos de a pie. Todos exigían respuestas. La frase ¿dónde está Lorena?, se volvió un reclamo nacional, más que una pregunta, una condena directa a la fiscalía, al sistema judicial y a todos los que guardaron silencio. Y justo cuando parecía que la esperanza se desvanecía, ocurrió lo que nadie quería confirmar. Fue el martes 3 de junio, alrededor de la 1 de la tarde, cuando unos jornaleros que trabajaban en un campo de magueyes, en la comunidad de Álvaro Obregón, zona limítrofe entre León y el municipio de Romita, en Guanajuato, detectaron un olor insoportable que salía de un rincón cubierto de maleza. Intrigados y preocupados, decidieron acercarse a una zona de arbustos, muy cerca de la carretera que lleva a Santa Ana del Conde. Lo que encontraron los dejó paralizados. Entre las plantas secas, parcialmente cubierto por ramas, yacía un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición. El terreno era de difícil acceso, sin cobertura telefónica y alejado de viviendas. Los trabajadores caminaron hasta el poblado más cercano para dar aviso a las autoridades. Minutos después, patrullas municipales y personal de la Fiscalía General del Estado llegaron al sitio. Aunque oficialmente nadie decía nada,
Algunos elementos ya sabían muy bien a qué caso podía pertenecer ese cuerpo, el de Lorena Jacqueline Morales Valencia. La noticia corrió como fuego. Vecinos comenzaron a subir fotos del operativo. En redes sociales, los mensajes hablaban de un hallazgo en Magueyes, y muchos llevaban una palabra escrita con rabia y dolor: Lorena. Esa misma tarde, la familia fue informada en privado. La confirmación oficial, sin embargo, no llegó a través de un comunicado institucional, sino por el rostro desencajado de una madre que reconoció detalles en el cuerpo. Días después, los análisis de ADN solo ratificaron lo que todos ya sabían. Lorena, de 28 años, había sido abandonada como si su vida no valiera nada. En un terreno olvidado, sin respeto, sin dignidad. Su cuerpo estaba deteriorado, sin ropa reconocible, oculto de forma deliberada, lo que dejó claro que hubo intención de encubrimiento. La escena fue descrita por los peritos como brutal. No se revelaron detalles a la prensa, pero fuentes cercanas a la investigación señalaron que el cadáver llevaba días allí. La comunidad de Álvaro Obregón quedó marcada. En menos de un día, ese campo agrícola se convirtió en un santuario improvisado. Mujeres del lugar colocaron flores, velas, escribieron su nombre en carteles. Uno de ellos decía: «Aquí no se olvida». Mientras la familia enfrentaba el dolor de una pérdida irreparable, la indignación colectiva se desbordaba. Las preguntas llovían una tras otra. ¿Por qué tardaron casi 2 semanas en hallarla? ¿Por qué no se actuó desde el primer día si había evidencia en video? ¿Cómo pudo Juan Antonio seguir libre tantos días pese a las pruebas? La respuesta institucional llegó tarde, muy tarde. Pero el país ya estaba despierto. La mañana del 4 de junio de 2025, mientras el cuerpo de Lorena Jacqueline era preparado para ser entregado a su familia, la presión de la sociedad había alcanzado un punto irreversible. Ya no bastaban las condolencias, no era suficiente compartir su foto, ni encender veladoras. El país exigía algo más profundo: justicia, y no solo contra el autor del crimen, sino contra el sistema entero que lo permitió. Fue en ese contexto que apareció una de las voces más esperadas. Omar García Harfuch, una de las figuras más visibles en temas de seguridad nacional, rompió el silencio desde su cuenta oficial. Su mensaje fue directo, sin rodeos. El video es claro. Un hombre cargando un cuerpo. No hay interpretación posible. No podemos permitir que esto quede impune. Lorena no fue una estadística más. Fue víctima de una cadena de omisiones. El impacto fue inmediato. Medios nacionales y portales de noticias replicaron el mensaje, pero no quedó solo en palabras. Harfuch hizo un llamado público a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para abrir una investigación transparente y sin privilegios. También propuso una revisión integral de cómo se manejó la denuncia desde el primer momento. Pocas horas después, la FGE difundió un escueto comunicado donde por primera vez reconoció errores. Admitieron que el protocolo ALBA fue activado con retraso, que el cateo al departamento de Juan Antonio N. no se realizó de inmediato, y que los videos compartidos por la familia y vecinos no fueron tomados con la seriedad necesaria. Esas omisiones no pasaron desapercibidas. Diversas organizaciones de derechos humanos calificaron el caso como un ejemplo atroz de negligencia institucional. La presión se trasladó también al Congreso local, donde diputadas comenzaron a exigir la comparecencia del fiscal estatal para que explicara por qué un caso con pruebas tan contundentes fue ignorado durante casi 2 semanas. Mientras tanto, Juan Antonio N. seguía detenido, aunque se negaba a declarar. Volvió a repetir que las bolsas negras solo contenían utensilios de cocina, pero los videos, los testimonios, los antecedentes de acoso, las amenazas documentadas, todo lo desmentía. La FGE anunció que buscaría vincularlo a proceso por feminicidio agravado, pero los colectivos no estaban dispuestos a bajar la guardia. Harfuch fue más allá y propuso la creación de una unidad especializada en análisis de video y rastreo digital para desapariciones de mujeres. Su objetivo: evitar que casos como el de Lorena vuelvan a depender del azar, de la viralización o de la presión en redes para recibir atención. En entrevista para un medio nacional,
Harfuch lo dijo con contundencia. Si una cámara puede registrar el horror con esa claridad, no hay excusa para que el Estado no lo detenga. No es falta de evidencia, es falta de voluntad. El eco de esa frase retumbó por todo el país. Diversas fiscalías estatales anunciaron auditorías internas, revisiones de protocolo, intentos por deslindarse. Pero ya era demasiado tarde. Lorena estaba muerta. Y el Estado, una vez más, había llegado tarde, con el cuerpo ya entregado a su familia y miles de personas aún compartiendo su foto, su nombre, su historia. Surgió una nueva exigencia. Justicia real, no solo una simulación mediática. Porque en México, incluso los casos más mediáticos han terminado disolviéndose entre tecnicismos, errores de forma o pactos silenciosos. Durante el velorio, la madre de Lorena habló frente a cámaras con una serenidad que dolía. No quiero flores del gobierno. No quiero abrazos. Quiero justicia. Quiero que Juan Antonio sea procesado por feminicidio. Quiero saber si alguien lo ayudó. Quiero que este país deje de permitir que maten a nuestras hijas. Y no pase nada. Sus palabras sacudieron incluso a los más indiferentes. Colectivos de mujeres empezaron a organizar una marcha nacional en nombre de Lorena. La consigna era clara: que se tipifique el caso como feminicidio agravado, que se investigue al círculo cercano del agresor por posible encubrimiento y que se sancione a los funcionarios que ignoraron las pruebas clave desde el día 1. Pero el miedo a la impunidad persistía. Algunas organizaciones advirtieron que el caso podría ser reclasificado como homicidio simple para facilitar una condena menor. Incluso existía el riesgo de que pruebas clave fueran desechadas por fallas en la cadena de custodia. El fantasma de la impunidad seguía latente. Consciente de ello, Harfuch formalizó ante instancias federales su propuesta: una unidad nacional de respuesta rápida para desapariciones femeninas, que incluyera tecnología de rastreo, análisis inmediato de videovigilancia y coordinación directa entre fiscalías. En sus palabras, lo que falló aquí no fue la evidencia, falló el tiempo, falló la voluntad, y eso sí se puede corregir. La propuesta fue bien recibida por colectivos ciudadanos y activistas, pero aún no cuenta con respaldo legislativo. Algunos diputados y senadores han mostrado interés, pero no se ha asignado una fecha concreta para su discusión. La burocracia, una vez más, avanza más lento que la indignación. Mientras tanto, el nombre de Lorena Jacqueline Morales Valencia sigue presente. En muros pintados, en carteles, en veladoras encendidas, en foros, en entrevistas, en protestas. Pero también se asoma el miedo de siempre: que con el paso de los días, los reflectores se apaguen y las autoridades vuelvan a su ritmo de siempre. Una activista del colectivo Por Ellas León, parada frente al edificio donde vivía Juan Antonio, lo dijo sin rodeos. Si después de ver ese video, después del cuerpo en los magueyes, después del silencio de la fiscalía, si después de todo esto no hay justicia, entonces, ¿qué nos queda? Por ahora, México entero se aferra a una esperanza: que el nombre de Lorena Jacqueline no se sume a una lista interminable. Que su historia no se diluya en el olvido. Que sea el último grito que obligue al Estado a actuar. Si tú también crees que esta historia no puede repetirse, apóyanos compartiéndola. Suscríbete al canal para seguir visibilizando casos como el de Lorena Jacqueline. Que su nombre no se apague. Que su voz siga sonando en cada rincón. Wax Candle.